A las 7:21 empezamos a desarrollar algunos de los temas y por supuesto es la noticia del día, el número del día y la noticia del día de ayer, de hoy. Se va a hablar mucho de esto, también se va a analizar durante el fin de semana en un año electoral. Esto obviamente es un número que impacta doblemente para el gobierno en su lectura política y en su aspiración de ser reelecto en octubre. Pero más allá de ese análisis político, que acaso es superficial, hay una realidad que es muy dura para muchísima gente. El 32% es pobre y ese es el tema en cuestión y lo que realmente genera angustia de este número. Viendo en esas imágenes un poco la ilustración de una realidad que lejos de ir cediendo va en aumento, porque vos fíjate que el número correspondiente al primer semestre de 2018 era del 27,3% y el segundo semestre de 2018 va a 32%, con lo cual tenés un incremento realmente muy importante en un corto plazo, dentro de un mismo año, el pasado, que fue la verdad bastante difícil. ¿Por qué se da esto? Bueno, por muchas razones, pero básicamente la explicación principal tiene que ver con la inflación. Si recordás que el año pasado la inflación fue de casi el 50% y obviamente los ingresos no se mueven, menos en los sectores más desprotegidos, no se mueven obviamente de la misma manera y a veces ni siquiera se mueven, porque estamos hablando en muchos casos de trabajo en negro, de changas. Entonces, por supuesto va perdiendo muchísimo poder adquisitivo a la gente. Y mucha gente que está en el límite de la pobreza termina cayendo. Exacto. Frente a una inflación tan importante del casi 50%. Vale la aclaración y el análisis para el año pasado, pero también vale para este. Y vaya uno a saber, Dani, cuánta gente está en este momento que quedó afuera de la medición por muy poquito. Por muy poquito, claro. Sí, en el límite. En el límite. Y que capaz ya entró ahora, en lo que va de este 2019, también con una inflación alta. Exactamente. Fíjate, es una realidad donde acá habitualmente decimos el aumento de sueldo pierde frente a la inflación. Sí. Pero estamos hablando de asalariados más pertenecientes a la clase media. En estos casos, donde muchas veces se hace lo que se puede, los ingresos son los mismos y a veces son menos, porque se recortan gastos, porque la situación social se complica para todos, se cierran comercios, de repente alguien que contrataba, no sé, a una persona para que le ayude en la casa, con la limpieza, doméstico. Claro, dice, bueno, no vengas porque ya en el negocio no vendo más, no te puedo pagar, o me bajaron el sueldo en la oficina, no te puedo pagar. Entonces todo eso va generando un combo para explicar, más allá de otras razones también muy técnicas, para analizar el porqué de este número con dos datos básicos, que es, por supuesto, la actividad que está planchada y la inflación que va en aumento. Los números, Dani, coinciden, sí, por ejemplo, con la dificultad para llegar a la canasta básica de alimentos y también con el elevado número en algunas provincias de desnutrición, porque, por ejemplo, la pobreza llega casi al 40%, que es donde más indica en nuestro noroeste argentino. Y exactamente en ese noroeste argentino es donde el número de desnutrición crece y también la dificultad para acceder a la canasta básica. La canasta básica, que es la que te va a marcar en qué lugar estás, ¿no? Si estás por arriba de la línea de pobreza, si estás por arriba de la línea de indigencia o si tenés un determinado nivel en el que puedas acceder a la alimentación. Claro. Vamos a escuchar a la ministra, a Carolina Stanley, que daba el anuncio ayer junto al ministro Dante Sica. La pobreza duele claramente y hoy es un día triste como fue ayer, como fue hace un año, porque lamentablemente la pobreza es alta en la Argentina hace muchos años. También es cierto que la pobreza no es solo una cifra, es una realidad que vivimos, que recorremos todos los días, hombres, mujeres, niños, niñas que están en esta situación y también que trabajamos todos los días para revertir esta situación. Bueno, por supuesto es una preocupación para el gobierno enorme. Fíjate, está bueno poder analizar esta situación, que es la evolución de la pobreza dentro del gobierno de Macri. Arranca Macri en diciembre de 2015 con una pobreza alta, también hay que decirlo. Cristina se va con casi un 30% de pobreza.
rápidamente sube al 32%. Es la época donde se ajustaron las tarifas, donde se reacomodó el dólar. Entonces eso tuvo un impacto en la inflación y en el aumento de la pobreza. 32,2, más o menos el número de ahora. Pero ahí empieza a bajar. Vos fíjate, la tendencia hacia la baja es muy interesante porque llega al 25,7% en el mejor semestre de este gobierno. Desde diciembre de 2015, en el segundo semestre de 2017, logra su número más bajo. Igualmente, 25,7, número más bajo, es un número tremendo, ¿no? Es una cantidad de pobres realmente escandalosa. Pero si lo comparás con su herencia y con el pico que había llegado Macri al comienzo, decís, bueno, es positiva la tendencia, va hacia abajo. Y si esto se acentúa, vamos a ir hacia números más positivos. Pero ahí lo que ocurre es un rebote y vamos hacia todo lo contrario. Empeora rápidamente, lo que te decía, en el primer semestre del año pasado y después llega a este número que es casi el máximo que tuvo Macri en su comienzo. Obviamente, si esta tendencia se acentúa, es realmente muy impresionante el número, si llega a estar por arriba del 32%. Y todos los condimentos apuntan a pensar que sí va a ir subiendo, porque obviamente la inflación en este primer semestre de 2019 está difícil de controlar. Está difícil de controlar el dólar, impacta sobre la inflación y después tenés sus consecuencias en esto. Que la verdad es un número frío, pero en una realidad que realmente duele, como decía la ministra.